Dragon Ball nos ha regalado algunas de las batallas más memorables de la historia del anime, pero curiosamente, los momentos que permanecen para siempre en la memoria de los fans no siempre son aquellos en los que alguien ganó una pelea. Muchas veces son aquellos en los que un personaje decidió perderlo absolutamente todo para que alguien más pudiera seguir adelante. Son escenas que vimos hace años y que, aún sabiendo exactamente cómo terminan, siguen provocando el mismo silencio, la misma emoción y, en algunos casos, hasta el mismo nudo en la garganta. Por eso, en este video quise reunir los 7 sacrificios de muerte más impactantes de Dragon Ball, considerando únicamente las escenas del anime. Además, para este top solo tomé en cuenta aquellas muertes en las que el personaje decide entregar su propia vida de forma consciente, ya sea utilizando una técnica que sabe que acabará con él o sacrificándose para proteger a alguien más. En otras palabras, este no es un top de las muertes más tristes de la serie, sino de los sacrificios que nacieron de una decisión. Antes de comenzar, quiero aclarar que este orden refleja únicamente mi opinión personal. Ahora sí, llegó el momento de recordar a aquellos guerreros que, cuando todo parecía perdido, tomaron la decisión más difícil que alguien puede tomar: entregar su propia vida para que otros pudieran seguir escribiendo la historia de Dragon Ball. Número 7. La aparición de Picoro Daimaku marcó uno de los momentos más oscuros del Dragon Ball original. Por primera vez, los protagonistas se enfrentaban a un enemigo que parecía estar muy por encima de ellos, y mientras la esperanza comenzaba a desaparecer, el maestro Rochi tomó una decisión que sabía podía costarle la vida. Rochi conocía perfectamente el Mafuba, y sobre todo, conocía el precio que implicaba utilizarlo. Años atrás había visto a su maestro, Mutaito, sacrificar su propia vida intentando sellar al mismo demonio. Ese recuerdo hacía que su decisión tuviera todavía más valor, porque no estaba actuando por impulso ni confiando en un milagro. Sabía exactamente a lo que se enfrentaba, y aún así, eligió intentarlo. Desde la psicología, este tipo de decisiones suelen aparecer cuando una persona encuentra un propósito que considera superior a su propia supervivencia. El miedo sigue existiendo, pero deja de ser lo más importante. Para Rochi, proteger a sus discípulos y darle una oportunidad al mundo pesaba mucho más que conservar su propia vida. El Mafuba estuvo a punto de cambiar la historia. Durante unos instantes parecía que el sacrificio había valido la pena y que, por fin, Picoro Daimaku sería derrotado. Sin embargo, todo terminó saliendo mal. Rochi cayó sin vida y el demonio permaneció libre. La escena no solo sorprendía por el fracaso del plan, sino porque era la primera vez que Dragon Ball mostraba la muerte de un personaje tan importante. Rochi era mucho más que el maestro de Goku. Era el hombre que había guiado a los protagonistas desde el inicio de la aventura, la figura que transmitía calma incluso en los momentos más difíciles. Verlo morir de esa manera hacía que el peligro se sintiera completamente real, y obligaba tanto a los personajes como al espectador a aceptar que, desde ese momento, cualquiera podía caer. Aunque su sacrificio no consiguió derrotar a Picoro Daimaku, sí cambió para siempre el tono de la serie. La muerte de Rochi dejó de manifiesto que el verdadero heroísmo no siempre consiste en vencer al enemigo, sino en estar dispuesto a entregar la vida aun cuando el resultado sea incierto. Por la enorme carga emocional que transmitió, por el impacto que provocó en la historia y por convertirse en la primera gran pérdida de Dragon Ball, el sacrificio del maestro Rochi ocupa el 7º lugar de este top. Número 6. Pocas escenas de Dragon Ball transmiten una sensación de impotencia tan grande como la batalla contra Nappa. Los guerreros Z caían uno tras otro sin encontrar la forma de detener a un enemigo que parecía invencible, y mientras la esperanza desaparecía frente a sus ojos, Chaos comprendió que ya no quedaban alternativas. Años atrás, había perdido la vida a manos de Picoro Daimaku y las esferas del dragón ya le habían concedido su única oportunidad para regresar. Él sabía que, si volvía a morir, aquella despedida sería definitiva. Aún así, decidió convertir su propia vida en el último intento por proteger a sus amigos. Chaos se lanzó sobre la espalda de Nappa y se aferró con todas sus fuerzas, mientras comenzaba a reunir la energía para inmolarse. Nappa entendió inmediatamente lo que intentaba hacer y reaccionó de la forma más brutal posible, golpeando repetidas veces su espalda contra las enormes rocas del lugar para quitárselo de encima. Cada impacto hacía estremecer la escena. La diferencia de poder era tan abrumadora que cualquiera habría pensado que Chaos terminaría soltándolo. Sin embargo, siguió resistiendo. Y fue justamente en medio de ese sufrimiento cuando ocurrió el momento más desgarrador de todo el sacrificio. Mientras soportaba los golpes, Chaos buscó a Ten por telepatía. No le habló para pedir ayuda ni para despedirse con un gran discurso. Simplemente le dio las gracias por todo lo que habían vivido juntos, y con una serenidad imposible de olvidar,
Le hizo una última petición. Ten, no te mueras, por favor. En ese instante, el rostro de Ten cambió por completo. Comprendió inmediatamente que su mejor amigo ya había tomado una decisión de la que no pensaba regresar. No importaba cuánto intentara detenerlo, ya era demasiado tarde. Desde la psicología, este momento resulta profundamente humano, porque muestra cómo, incluso frente a una muerte inevitable, la última preocupación de Chaos no era él mismo, sino la persona que más quería. Su sacrificio no nació del deseo de convertirse en un héroe, sino del amor y la lealtad hacia quien había estado a su lado durante toda la vida. La explosión envolvió por completo a Nappa. Durante unos segundos parecía que, por fin, aquel acto desesperado había dado resultado, pero cuando el humo comenzó a disiparse, la realidad golpeó con una dureza todavía mayor. Nappa seguía de pie, prácticamente ileso. El sacrificio de Chaos no había conseguido detenerlo, y Tenchin Han acababa de perder para siempre a su compañero más fiel. Aún completamente devastado, se negó a abandonar la pelea. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, lanzó un último Kikohu, mientras los recuerdos junto a Chaos pasaban por su mente. Ya no luchaba con la esperanza de ganar. Luchaba porque sentía que rendirse habría significado traicionar la decisión que su mejor amigo acababa de tomar. Su promesa de volver a encontrarse algún día en el otro mundo terminó convirtiendo aquella escena en una de las despedidas más dolorosas de toda la franquicia. Más que un sacrificio, este fue el final de una amistad que había acompañado a Dragon Ball desde sus primeras etapas. Chaos aceptó una muerte definitiva para intentar salvar a quienes más quería, y Tenchin Han respondió entregándolo absolutamente todo, aún sabiendo que probablemente compartiría el mismo destino. Por esa mezcla de lealtad, dolor y amor fraternal, que todavía hoy sigue emocionando a los fans, el sacrificio de Chaos y Tenchin Han ocupa el 6º lugar de este top. Número 5. No todos los sacrificios nacen en medio de una batalla. Algunos ocurren cuando todo ya ha terminado, mientras la Tierra se destruía lentamente y los últimos sobrevivientes abandonaban el planeta. Picoro decidió quedarse atrás. Nadie le pidió hacerlo. Podía marcharse junto a los demás, pero comprendió que, mientras las esferas del dragón definitivas siguieran existiendo, tarde o temprano volverían a convertirse en el origen de una nueva tragedia. A veces, proteger a quienes amas no significa seguir luchando, sino aceptar que tu historia debe terminar para que la de los demás pueda continuar. Sin embargo, lo que convierte este momento en uno de los más dolorosos de Dragon Ball no es esa decisión, sino la despedida que viene después. Rodeado por un planeta que se desmoronaba a su alrededor, Picoro busca a Gohan por telepatía para hablar con él una última vez. Lo más impactante es que nunca intenta convertirse en el protagonista de su propio sacrificio. No busca que sientan lástima por él, ni espera que alguien vaya a salvarlo. Mientras Gohan apenas puede contenerse al comprender lo que está a punto de ocurrir, Picoro hace exactamente lo que hizo durante toda su vida: preocuparse por su alumno antes que por sí mismo. Lo tranquiliza, le recuerda lo fuerte que se ha vuelto y hasta encuentra un momento para felicitarlo, como si quisiera que el último recuerdo que Gohan conservara de él no fuera el de una despedida, sino el de un maestro orgulloso del hombre en el que aquel niño se había convertido. Y entonces llega esa última frase que cambia por completo la escena. Picoro se despide diciéndole simplemente: «Cuídate, hijo». Son apenas 2 palabras, pero detrás de ellas hay toda una vida compartida. El niño al que un día secuestró para utilizarlo en su venganza terminó convirtiéndose en la persona por la que más se preocupaba. Sin necesidad de compartir la misma sangre, habían construido un vínculo tan profundo que ya no hacía falta decir nada más. Desde ese instante, el espectador entiende que no está viendo morir a un guerrero. Está viendo a un padre despidiéndose de su hijo por última vez. Cuando la Tierra finalmente explota, Dragon Ball ya no necesita mostrar el rostro de Picoro para transmitir la magnitud de la pérdida. Basta con escuchar a Goku gritando desesperadamente su nombre y ver a Gohan desplomarse de rodillas mientras rompe en llanto llamando al hombre que estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Ese grito no nace de la derrota, nace del vacío que deja a alguien que siempre pareció invencible y que, aún teniendo la oportunidad de salvarse, decidió quedarse atrás para proteger el futuro de todos. Quizás esa sea la mayor grandeza de este sacrificio. Picoro no murió intentando destruir a un enemigo, murió después de comprender que el verdadero heroísmo, en ocasiones, consiste simplemente en aceptar una despedida que nadie más está dispuesto a afrontar. El personaje que nació del odio terminó entregando voluntariamente su vida por el mismo mundo que un día quiso conquistar, por esa inmensa evolución, por la serenidad con la que enfrenta su final, y por una despedida que todavía hoy sigue estremeciendo a los fans de Dragon Ball. El sacrificio de Picoro ocupa el 5º lugar de este top.
Número 4. Hay sacrificios que emocionan por la despedida que dejan atrás, pero otros quedan grabados porque cambian para siempre la historia. La muerte de Goku frente a Raditz pertenece a ese segundo grupo, después de descubrir que su hermano había llegado a la Tierra con la intención de conquistar el planeta y exterminar a la humanidad. Goku comprendió que ya no existía margen para cometer otro error. Ya había intentado creer en Raditz una vez, y estuvo a punto de pagar ese acto de compasión con la vida de Gohan. Ahora la situación era mucho más grave. Si Raditz sobrevivía, no solo su hijo estaba en peligro, el destino de toda la Tierra quedaría sellado. El momento decisivo llega cuando Raditz se dispone a atacar a un Gohan completamente indefenso. Sin pensarlo dos veces, Goku se lanza sobre él y lo inmoviliza con todas sus fuerzas desde la espalda, impidiéndole escapar mientras le grita a Picoro que vuelva a lanzar el Makanko-Sapu. La escena transmite una tensión enorme porque Raditz lucha desesperadamente por liberarse, consciente de que ese ataque acabará con ambos. Incluso Picoro le advierte que, si lanza el ataque, él también morirá. Pero Goku ya había tomado una decisión. En ese instante, deja de luchar por sobrevivir y empieza a luchar por algo mucho más grande que él mismo. Comprende que, cuando una amenaza pone en riesgo la vida de millones de personas, el verdadero heroísmo consiste en aceptar el precio que nadie más está dispuesto a pagar. No se sacrifica buscando reconocimiento, lo hace porque entiende que no existe otra salida. El Makanko-Sapu atraviesa a Raditz y también a Goku. El enemigo finalmente cae y la Tierra queda a salvo, pero la verdadera carga emocional comienza cuando el combate termina. Mientras Rochi, Krillin y Bulma llegan desesperados al lugar de la batalla, Goku permanece tendido sobre el suelo, consciente de que sus últimos segundos están por terminar, y aún así, sigue siendo exactamente el mismo de siempre. Entre el dolor todavía encuentra fuerzas para bromear, diciendo que Milk seguramente lo regañará por lo ocurrido. Incluso, con esa inocencia tan propia de él, le pregunta a Krillin si así es como se siente morir. Son palabras sencillas, pero reflejan algo que siempre definió al personaje. Incluso frente a la muerte, Goku nunca perdió la capacidad de sonreír ni de aliviar el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Krillin, completamente desesperado, intenta aferrarse a la única esperanza que conoce. Le promete que reunirán las esferas del dragón para traerlo de vuelta. Goku apenas alcanza a responder, antes de cerrar los ojos y morir. Entonces llega ese instante que millones de fans jamás olvidaron. El silencio reemplaza a la batalla. Krillin rompe en llanto mientras grita el nombre de su mejor amigo, y por primera vez, Dragon Ball demuestra que ni siquiera su protagonista era intocable. Aquel día no solo murió Goku, también desapareció la seguridad de que el héroe siempre encontraría la forma de salvarse. Desde ese momento, cualquier batalla podía tener consecuencias reales. Por la enorme responsabilidad que asumió, por el impacto que tuvo en toda la historia de Dragon Ball, y por convertirse en el primer sacrificio del héroe que siempre había protegido a los demás, la muerte de Goku frente a Raditz ocupa el cuarto lugar de este top. Número 3. Hay sacrificios que nacen del deber, otros de la amistad, pero el de Picoro nace de algo mucho más difícil de explicar, el amor. Y eso es precisamente lo que convierte esta escena en una de las transformaciones más extraordinarias de toda la historia de Dragon Ball. Porque estamos hablando del mismo guerrero que llegó al mundo para continuar el legado de odio de Picoro Daimaku, del enemigo que juró destruir a Goku y demostrar que la maldad de su padre seguía viva. Nadie habría imaginado que ese mismo personaje terminaría entregando su propia vida para proteger al hijo de quien más odiaba. Lo más hermoso de este sacrificio es que la decisión de Picoro no comienza cuando Nappa lanza su ataque. En realidad, había empezado mucho antes. Durante un año entero creyó que estaba entrenando a un guerrero capaz de enfrentar a los Saiyajins, cuando, sin darse cuenta, era él quien estaba cambiando. Cada día junto a Gohan, fue derrumbando lentamente el odio con el que había construido toda su identidad. Sin proponérselo, dejó de ver al hijo de Goku como un instrumento y comenzó a verlo como alguien a quien simplemente no quería perder. La psicología nos enseña que las personas cambian cuando un vínculo logra desafiar la imagen que tienen de sí mismas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Picoro. Él estaba convencido de que había nacido para odiar, pero la convivencia con Gohan despertó algo que nunca había conocido: el deseo de cuidar a otros sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando finalmente decide interponerse entre Gohan y la muerte, su sacrificio no se siente impulsivo, se siente inevitable. Su cuerpo solo termina reflejando una decisión que su corazón ya había tomado mucho antes. Pero Dragon Ball no se conforma con arrebatarnos a uno de sus personajes más importantes. La muerte de Picoro también significa la desaparición de Kami-sama, porque ambos seguían siendo el mismo ser,
En un solo instante desaparecen las esferas del dragón, y con ellas, la esperanza de devolverles la vida a quienes habían caído en batalla. Por primera vez, la serie transmite la sensación de que la derrota puede ser definitiva. Ya no existe una red de seguridad, ya no queda una segunda oportunidad. La muerte de Picoro no solo cambia a los personajes, cambia por completo el rumbo de Dragon Ball y abre el camino hacia la inolvidable búsqueda de las esferas del dragón en Namek. Ese es el verdadero significado de este sacrificio. Picoro no entregó su vida únicamente para salvar a Gohan. Demostró que incluso alguien nacido del odio podía cambiar cuando encontraba un motivo auténtico para hacerlo. Y al mismo tiempo, dejó a los héroes frente al mayor desafío que habían enfrentado hasta ese momento: seguir luchando cuando la esperanza parecía haber desaparecido. Puesto 3 de este top. Número 2. Hay héroes que entregan su vida luchando hasta el último instante. Y luego está Goku, un hombre que comprendió que había batallas imposibles de ganar, y que precisamente por eso, alguien debía tener el valor de aceptar el sacrificio que nadie más podía asumir. Frente a Cell ya no existía una estrategia, una transformación, ni un golpe capaz de evitar la tragedia. La destrucción de la Tierra era inevitable, y con ella desaparecerían sus amigos, su familia y millones de personas inocentes. En ese instante, Goku deja de buscar una forma de vencer. Su única preocupación pasa a ser que los demás tengan la oportunidad de seguir viviendo. Ese es el verdadero heroísmo. Entender que la victoria ya no consiste en derrotar al enemigo, sino en impedir que el mundo desaparezca con él. Pero lo que convierte este sacrificio en uno de los momentos más inolvidables de Dragon Ball ocurre después de que Goku toma esa decisión. Durante toda su vida, la historia pareció empeñarse en separar a Goku y Gohan. Cuando apenas comenzaban a construir una relación como padre e hijo, la llegada de Raditz terminó con la muerte de Goku. Luego vinieron nuevos combates, nuevos viajes y nuevas amenazas que volvieron a alejarlos una y otra vez. Recién con la llegada de los androides y el entrenamiento en la habitación del tiempo, ambos pudieron compartir el tiempo que siempre les había sido arrebatado. No solo entrenaron juntos, crecieron juntos. Goku dejó de ver a Gohan como un niño y comenzó a verlo como el hombre que algún día protegería aquello que él ya no podría. Y quizás, por eso esta despedida resulta tan devastadora. Después de aceptar que dará su vida por la humanidad, Goku ya no piensa como el guerrero más fuerte del planeta. Piensa como un padre. Sus últimos instantes no están marcados por el miedo ni por la desesperación, sino por una serenidad que solo pueden hacer cuando alguien está completamente convencido de haber tomado la decisión correcta. Desde la psicología, esa calma refleja una aceptación absoluta del sacrificio. Goku no lucha contra su destino porque comprende que, gracias a esa decisión, las personas que ama tendrán un futuro, y entre todas ellas, hay una que ocupa un lugar especial, el hijo en quien siempre creyó, incluso antes de que él mismo creyera en sus propias capacidades. Lo más doloroso llega cuando todo termina. Mientras los presentes intentan asimilar la muerte de Goku, Gohan queda atrapado en una culpa que ningún hijo debería cargar. No llora únicamente porque perdió a su padre. Está convencido de que todo ocurrió por haber dudado cuando tenía la oportunidad de acabar con Cell. Psicológicamente, esa culpa convierte el sacrificio en una herida mucho más profunda que una simple despedida. Goku salvó a la humanidad, pero dejó en su hijo un peso que lo acompañaría durante toda la batalla. Y cuando parecía que su muerte al menos había traído la paz, Dragon Ball vuelve a romper el corazón de sus protagonistas. Cell regresa más poderoso que antes. De un instante a otro, la esperanza desaparece y la sensación es devastadora. Goku ya no está. Y aún así, la pesadilla todavía no ha terminado. Por la inmensidad de su heroísmo, por la fuerza emocional de una despedida entre un padre y su hijo, y por demostrarnos que incluso el sacrificio más grande puede no traer el final que todos esperaban, la muerte de Goku frente a Cell ocupa el segundo lugar de este top. Número 1. Hay momentos que dejan de pertenecer a una serie para convertirse en parte de la memoria de quienes la vieron. La despedida de Vegeta es uno de ellos. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces volvamos a verla. Cuando esa escena comienza, todos sabemos lo que está a punto de ocurrir y aún así sigue provocando el mismo nudo en la garganta. Porque lo que hace inolvidable este sacrificio nunca fue la explosión que estremeció el campo de batalla. Fue la decisión que tomó el hombre que estaba dispuesto a provocarla. Durante casi toda su vida, Vegeta creyó que el orgullo era lo único que no podía perder. Creció convencido de que demostrar afecto era una debilidad, que aceptar ayuda era una humillación.
y que el valor de una persona dependía únicamente de su fuerza. Esa forma de vivir lo convirtió en un guerrero temido, pero también en un hombre incapaz de abrir su corazón. Siempre luchó para demostrar quién era, hasta que llegó el único combate en el que ya no importaba demostrar nada. Desde la psicología, este momento representa una transformación profunda de la identidad. Vegeta deja de definir su vida por el poder y comienza a definirla por las personas que ama. Comprende que la verdadera fortaleza no consiste en vencer a todos los que tiene enfrente, sino en ser capaz de entregar todo por alguien más. Y esa es, quizás, la parte más dolorosa de esta escena. No descubre el amor en sus últimos minutos. Descubre cuánto tiempo pasó escondiéndolo detrás de un orgullo que nunca le permitió expresarlo. Hay arrepentimientos que nacen demasiado tarde, cuando ya no queda tiempo para vivir aquello que por fin aprendimos a valorar. Pero todavía hay un detalle que hace este sacrificio aún más desgarrador. Vegeta sabe exactamente cuál será el precio de su decisión. No espera una recompensa, ni una nueva oportunidad, ni un futuro en el que pueda regresar junto a su familia. Aún así, sigue adelante, porque por primera vez en toda la serie deja de preguntarse qué puede ganar y empieza a pensar únicamente en lo que todavía puede entregar. Ese es el instante en que el príncipe de los Saiyajins deja de luchar para alimentar su orgullo y comienza a luchar para proteger a quienes ama. La explosión ilumina el horizonte y durante unos segundos parece que todo ha terminado. Pero Dragon Ball vuelve a golpearnos con una de las decisiones más crueles de toda la historia. Majin Buu sobrevive. Todo aquello que Vegeta estuvo dispuesto a entregar no fue suficiente para derrotarlo. Sin embargo, esa derrota nunca disminuye el valor de su decisión. Al contrario, nos recuerda que el verdadero valor de un sacrificio no se mide por el resultado que consigue, sino por la decisión de entregar todo por alguien más, incluso cuando no existe la certeza de que será suficiente. Quizás por eso este sigue siendo el sacrificio más recordado de Dragon Ball, no porque haya cambiado el destino de la batalla, sino porque cambió para siempre a quien tomó la decisión. Vegeta no pudo vencer a Majin Buu, pero sí venció aquello que lo había acompañado durante toda su vida, un orgullo que no le permitía vivir para nadie más que para sí mismo. Y fue justamente esa última decisión la que convirtió al príncipe de los Saiyajins en una de las figuras más inolvidables de toda la franquicia. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, ya que es una de las mejores formas de apoyar el canal y ayudar a que más fans de Dragon Ball puedan descubrir este contenido. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Cambiarías alguna posición? ¿Hay algún sacrificio que crees que merecía estar en este top? Te leo en la caja de comentarios. Me encantará conocer tu propio top y debatir con ustedes. Y si disfrutas este tipo de análisis, te invito a suscribirte a Psique Maligna para no perderte los próximos videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.